continuar con más información. Ante la polémica en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ya prepara un plan B. ¿Cuál? Descubrámoslo. Nadie se sienta a negociar sin una salida de emergencia. Así lo aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en referencia a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al participar en el Mexico Business Forum 2017, señaló que en caso de que Estados Unidos decida salir del acuerdo comercial, México cuenta con un plan B, y es que en ese caso serían aplicadas las tarifas de la nación más favorecida, para lo cual ya se pretende ampliar los acuerdos comerciales con Brasil y Argentina. La tarifa promedio de acceso al mercado norteamericano en MFN es alrededor del 3.8%. La tarifa promedio en MFN de acceso al mercado mexicano es del 37%. Si se desaparece el NAFTA, yo puedo exportar automóviles pagando 2.5% de arancel. Si ellos me quieren exportar maíz amarillo, yo les puedo subir a niveles inaccesibles la tarifa para maíz amarillo. En ese sentido, respecto a la diversificación del comercio internacional, señaló que el 66% del comercio de nuestro país es con Estados Unidos, 10% con China y solo un 9% con Europa. Dependencia económica que justificó en que países como China, pese a ser un excelente mercado, no tienen libre comercio, dificultando el acceso a las empresas mexicanas. Teníamos 10 años queriendo exportar tequila y por una reglamentación del equivalente a COFEPRIS chino, no podíamos entrar a China. En el caso de los aguacates, traíamos aranceles del 25%, ya los bajaron al 10% los aranceles de aguacate. Anunció que por ello, en septiembre próximo, en compañía del presidente de México, acudirán al país de Oriente a fin de estrechar la relación bilateral. Con imágenes de Joel Arias, Andrea Díaz, 21 Noticias.